manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Muy buenas tardes a todos, amigos cristianos y de todas las denominaciones cristianas. Mi nombre es Biblista Quidariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodista. Esta vez le traemos un debate entre el señor José Cárcamo de Nicaragua, que él es no denominacional, cristiano no denominacional, y el apologista de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Max Ruper Calvo. El tema del debate va a ser ¿cuál es el canon del Antiguo Testamento correcto? Si el canon de la Iglesia Católica con los 7 libros deuterocanónicos o si el canon de las Sociedades Bíblicas Unidas sin los 7 libros deuterocanónicos. Muy bien, tiene un minuto para presentarse el hermano José Cárcamo. Un placer. Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a tocar ahora el tema sobre el canon. Si es el canon que utiliza la Iglesia Católica Latina o el canon que utiliza la Iglesia Protestante. ¿Cuál es el que se ha utilizado siempre, el que se ha utilizado en los primeros siglos? ¿Cuál es el que se utilizó? ¿Cuál es el que se aprobó? Creo que es suficiente con la presentación. Entonces tiene un minuto para presentarse el hermano Max Ruper Calvo. Muy buenas tardes, les saluda el apologista cristiano católico Max Ruper Calvo de la ciudad de Nueva York y represento a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, la Santa Iglesia Católica, y el día de hoy voy a defender el canon correcto es el canon de 45 libros en los que vienen los libros deuterocanónicos. Este va a ser lo que yo voy a defender durante todo este debate. Y Muy también bien. quiero mandar también un efusivo saludo a mis amigos y hermanos de Canagüey Católica, donde posteriormente se estará transmitiendo este debate. Adelante, moderador. Ok, muy bien, entonces pasamos a la primera parte del debate, que son 15 minutos de argumentación para cada uno, empezando el señor José Cárcamo. A partir de ahora tiene sus 15 minutos de argumentación. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Voy a empezar con una cita que se encuentra en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha su circuncisión? Mucho, en toda manera, primero, porque ciertamente a ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. Hoy ya tienen el depósito de la palabra de Dios. Cuando dice aquí que se le depositó la palabra de Dios, significa el Antiguo Testamento. Los judíos tenían un canon, el canon de Palestina, que abarcaba de Génesis a Segunda de Crónica, como lo citó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, cuando citó que el primer mártir era Abel y el último mártir era Zacarías, que fue muerto entre el templo y el altar, citando de Génesis a Segunda de Crónica, tal como está en el canon judío, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los siete libros canónicos o 7 libros que están extras en el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Católica. Aunque en algunos de los casos estos escritos tienen cierto valor histórico, afirmar que es un canónico carece de base sólida. Los hechos indican que el canon hebreo se completó después de la escritura en los libros de Esdras, Nehemías, Malaquías en el siglo V a.C. Los escritos apócrifos nunca se incluyeron en el canon judío. La escritura es inspirada y no forma parte de ella en la actualidad. O sea, los judíos no tienen como autoridad estos 7 libros que tienen, como son Tobías, Primera, Segunda de Macabeo, Judí, Sabiduría Eclesiástico y la Carta de Barú. Y sí, esos son, creo, Tobías, Judí. También pesa el hecho de que los principales eruditos bíblicos, así como los padres de la iglesia de los primeros siglos, era común, pero en general han catalogado los libros apócrifos como escritos de segundo orden. Orígenes de principio del siglo XIII, después de una investigación cuidadosa, también distinguió entre estos escritos y los del canon verdadero. Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Anfiloco, todo del siglo IV, prepararon un catálogo de escritos sagrados según el canon hebreo. O sea, ellos se rigieron por el canon hebreo. Estos hombres, como Atanasio, Cirilo, Jerusalén, Gregorio Nacianceno y Anfiloco, Origen y Alejandría también. El primer testimonio de una lista es del año 100, se llama la lista de Brenios, descubierta por un sacerdote ortodoxo. La lista de Brenios dice, tal vez el primer canon cristiano es la lista de Brenios que fue encontrado por
Filoteo Brenius en el Códice de Jerusalén. La lista está escrita en griego koiné, con transcripción de arameo y del hebreo, fechado alrededor del año 100. Consiste en un canon de 27 libros que comprendía Génesis, Éxodo, Levítico, Jesús o Josué, Deuteronomio, Números, Jueces, Ruc, 4 de los Reyes, Samuel y Reyes, 2 de Crónicas, 2 de Esdras, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas menores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jesús una vez era un antiguo nombre para el libro de Josué. Esdras podría ser primero y Esdras y Nehemías como los Septuaginta, o Esdras y Nehemías como en la Vulgata. Ahora vamos a uno de los hebraístas, uno de los más grandes hebraístas, como es Jerónimo del siglo IV, traductor de la Vulgata. Jerónimo, considerado el mejor hebraísta de la iglesia primitiva, traductor de la Vulgata, adoptó una postura clara en contra de esos libros y fue el primero en usar explícitamente la palabra apócrifo, en el sentido de no canónico con referencia a ellos. En consecuencia, en su prólogo a los libros de Samuel y Reyes, Jerónimo menciona los libros inspirados en las escrituras hebreas según el canon hebreo. Y dice, así que hay 22 libros según el canon de Palestina. Este prólogo de la escritura puede servir de advertencia al que se acerca de todos los libros que traducimos del hebreo al latín, para que sepamos que cualquiera que esté fuera de estos tiene que ser puesto sobre los libros apócrifos, dice Jerónimo. Al escribirle a una dama de nombre Leta sobre la educación de su hija, Jerónimo aconseja: guárdese de todo linaje de apócrifos. Si alguna vez lo quiere leer, no para buscar la verdad de los dogmas, sino por reverencia a los símbolos. Sepa que no pertenecen a los autores cuyo nombre figuran a sus cabezas. O sea, que son seudónimos. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón no la escribió Salomón, ¿verdad? Baruch no lo escribió Baruch. Eso lo dicen hasta los mismos eruditos católicos, que llevan revueltos muchos elementos viciosos. Y dice Jerónimo, no se requiere a menuda prudencia para buscar oro entre el fango. Dice la carta de Jerónimo, una de las cartas de Jerónimo, testimonio de Melitón de Sardes, muerto cerca del año 180. Dice Melitón a su hermano Onésimo, dice: salud, puesto que muchas veces, valiéndose de tu celo por la doctrina, has pedido tener para ti extracto de la ley y los profetas acerca del Salvador de nuestra fe. Más aún, puesto que he querido saber los libros antiguos con toda exactitud, cuántos son un número, cuál es su orden, yo he puesto mi diligencia en hacerlo, sabiendo tu ardor por la fe, tu afán de saber acerca de la doctrina, ya que tu lucha por la salvación eterna y tu ansia de Dios. Así pues, habiendo subido al oriente, llegando hasta el lugar en que se proclamó y se realizó, me informo con exactitud de los libros del Antiguo Testamento. Dice, aquí sí el orden de Palestina, el canon de Palestina. Los he ordenado y te los envío, dice Melitón. Sus nombres son 5 de Moisés: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruc, 4 de los Reyes, 2 de Crónicas, Salmo de David, Proverbio de Salomón o Sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, 2 profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, Daniel y Ezequiel y Esdras. De hecho, estos libros saqué yo los extractos que dividí en 6 libros. Y esto es lo que hay de Melitón. Historia eclesiástica 4:26 de Eusebio de Cesarea. Esto lo dice Eusebio de Cesarea. El testimonio de Cirilo de Jerusalén es bien explícito. Vamos a ver. Dice Cirilo de Jerusalén: aprende también de la iglesia con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuál de los nuevos. Hazme el favor de no leer ni uno de los apócrifos, dice Cirilo de Jerusalén. Dice, lee la Sagrada Escritura, o sea, estos 22 libros, el mismo canon de Palestina, ¿verdad? Lee la Sagrada Escritura, o sea, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes de la Sagrada Escritura. O sea, aquí está citando de la Septuaginta, pero Cirilo de Jerusalén dice que hay solo 22 libros, ¿verdad? Y dice que esto es tradición que viene de los apóstoles, dice. O sea, los católicos defienden tanto la tradición apostólica, pero Cirilo de Jerusalén dice que viene de la tradición de los apóstoles. Dice, lee pues, sigue diciendo Cirilo, lee pues los 22 libros, pero no quiera saber nada de los apócrifos. Medita y estudia solo aquellos que son los que en la iglesia leemos con confianza cierta. Mucho más prudente y piadoso que tú eran los apóstoles, dice, mencionó los apóstoles, así como los antiguos obispos de la iglesia que nos los transmitieron. O sea, esta tradición de solo leer estos 22 libros viene del tiempo de los apóstoles, dice Cirilo de Jerusalén, ¿verdad? Por tanto, que eres hijo de la iglesia, no inculque con su ley, medita en serio los 22 libros del Antiguo Testamento, cuyo nombre, esfuérzate en grabártelo de memoria, tal como te lo diré ahora, dice, viene la lista. Los 5 primeros son los libros de la ley: Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después el libro de Josué, el de los jueces, el 7º, que se considera conjuntamente con Ruc, dice. De los restantes libros históricos, el primero y el segundo de los reyes, se considera uno entre los hebreos. Lo mismo sucede con el tercero y el cuarto, o sea, son cuatro libros de historia de los reyes, ¿verdad?
De modo semejante sucede entre ellos con el primero y el segundo de las crónicas, a lo que consideran un único libro, dice. También los dos libros de Esdras son contados como uno. El de Esther, el libro 12. Estos son los históricos. 5 están escritos en verso. Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que el libro de 17. Sigue 5 proféticos, un libro de los 12 profetas, los epístolas, más los libros de Ezequiel, Daniel, el 22 del Antiguo Testamento, dice. Libro catequesis, 4. Los 10 dogmas, las Sagradas Escrituras, dogma 11, 33 al 37, Cirilo de Jerusalén. Sigue el canon de Palestina y dice que es tradición que viene el tiempo de los apóstoles y transmitida en iglesia, que solo se leen 22 libros en iglesia con segura certeza, dice. Los otros son dudosos. Dice Atanasio también. Atanasio dice, en su carta pascual, Atanasio menciona los libros canónicos del Antiguo Testamento semejante al canon de la Biblia protestante. Dice, hay pues, dice Atanasio, del Antiguo Testamento 22 libros en número, porque me he oído que se han transmitido que este es el número, la letra entre los hebreos. Su orden y nombre respectivos son los siguientes: el primero Génesis, luego Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de Reyes, primero y segundo que se encuentran como un solo libro, así como también el tercero y el cuarto como un solo libro. Nuevamente el primero y el segundo de las crónicas se encuentran como un solo libro. Otra vez Esdras, el primero y el segundo como igualmente un libro. Después de esto está el libro del Salmo, luego los Proverbios, luego de Eclesiastés, Cantar de los Cantares de Job, los profetas. Isaías un libro, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, la Epístola un libro. Después Ezequiel, Daniel. Cada uno de los libros hasta aquí constituye el Antiguo Testamento. Y solo menciona uno, ¿verdad? La Epístola de Baruch. Los libros del canon del Antiguo Testamento católico no están incluidos entre los canónicos, dice Atanasio. Pero para mayor exactitud agrego esto también escrito por la necesidad, que hay otro libro además de esto que no está incluido en el canon. Dice, y dice que son la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Eclesiástico, Esther, Judí, y todavía lo que se llama la enseñanza de los apóstoles, el pastor. Pero los primeros, los hermanos míos, están incluidos en el canon, siendo los segundos primeramente leídos, dice. Ni hay en ningún lugar una mención de escritos apócrifos, pero son una invención de los herejes. Bueno, aquí dice, así dice Atanasio de Alejandría, testimonio de Flavio Josefo del siglo I, que es judío. Dice, el historiador judío Josefo del primer siglo indica que solo se daba con reconocimiento a aquellos pocos libros del canon hebreo que se consideraban sagrados. Digo, por esto, entre nosotros no hay una multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros. El canon de Palestina, ¿verdad? Oriene Alejandría menciona otra lista que equivale al canon de Palestina. Eso lo dice Historia Eclesiástica Eusebio de Cesarea, libro 625. Los mismos libros apócrifos dicen que no son canónicos. Por ejemplo, Primera Macabeo 4:46 dice, colocaron la piedra en un lugar adecuado del monte del templo hasta que viniera un profeta que dijera qué hacer con ellos, o sea, no había profeta. Primera de Macabeo 9:27 fue en aquella época una de gran sufrimiento para Israel, como no se había conocido otra desde que desaparecieron los profetas. Primera de Macabeo 4:41 supo que los judíos y los sacerdotes habían decidido que Simón fuera por siempre su guía como sumo sacerdote hasta que surgiera un profeta fiel. No había profeta durante 400 años, de Malaquías hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. La cita de Macabeo nos dice que en el tiempo que fue escrito el relato narrado en el libro de Macabeo, para ese tiempo no había profeta, ni profecía como lo hacía Dios. Fue un tiempo de 400 años de silencio. Otra cita muestra que el libro de Segunda Macabeo, un libro fruto del esfuerzo humano, leemos. En Segunda Macabeo 15:37-39 dice, estos son los hechos referentes a Nicanor, puesto que a partir de entonces la ciudad estaba en poder de los hebreos. Termino aquí mi relato. Si he logrado escribirlo bien, es lo que yo deseaba, dice. Por el contrario, si es mediocre y poco estimable, ciertamente en todo cuanto pude hacer, dice. O sea que este libro es un esfuerzo, Segunda Macabeo es un esfuerzo un esfuerzo humano. Eclesiástico, otro libro fruto del esfuerzo humano. En la introducción de Eclesiástico dice, mucha extensa enseñanza se nos ha transmitido entre la ley y los profetas. Los otros que han continuado tras ello se deben, por tanto, alabar a Israel por su doctrina de la sabiduría, pero puesto que conviene que los lectores no solo sean sabios, sino que como amigo el saber también puede ser útil a lo de afuera, dice. Dice, después de haberse dedicado por mucho tiempo a la lectura de los profetas, de la ley y de los otros libros, los antepasados, una vez adquirida una gran familiaridad con ellos, se propuso escribir él también algo que sirviera para enseñanza de sabiduría, o sea,
es fruto de lo que adquirió a través de la lectura de la ley y los profetas. Por ejemplo, hablando de sabiduría, el libro de sabiduría es un libro que se usa falsamente el nombre de Salomón, es fraudulento porque dice que Salomón fue el escritor, como lo indica Sabiduría 9, 7, 8 y 12. Es un libro escrito a la mitad del siglo I antes de Cristo en la ciudad de Alejandría, ¿verdad? Influenciado por la filosofía pagana griega, un libro que se atribuye falsamente al rey de Salomón, siglo después de su muerte, como lo dice el prólogo de la Biblia de Jerusalén, página 967-968. Tobías es un libro con narración ficticia, anacrónico, con errores históricos. Una novela ficticia, prólogo de la Biblia de Jerusalén, página 555, ahí lo dice. Judí, otra novela ficticia, anacrónica, con errores históricos, que se inventa lugares ficticios, que dice que el rey de Nabucodonosor era rey de Nínive. Judí 1.1 lo dice, cuando la historia demuestra que Nínive ya había sido destruida muchos años antes del reinado de Nabucodonosor. Es improbable que se base en hechos reales, dice el prólogo de la Biblia de Jerusalén en la página 556. Baruch es un libro desconocido para la Biblia hebrea. No se sabe nada del autor, dice. No se sabe la fecha en que pudo haber sido escrito. Es un libro atribuido falsamente a Baruch, secretario. Es un seudónimo, o sea, es una obra seudónima, no se sabe quién escribió, del profeta Jeremías del siglo IV. Pudo haber sido escrito por varios autores. Dice el prólogo de la Biblia de Jerusalén en la página 1235. Es un libro que abarca desde el año 300 hasta el año 70 después de Cristo. Dice el prólogo de la Biblia de nuestro pueblo, versión católica, página 1327-1328. O sea que el libro de Baruch no se sabe quién lo escribió, no se sabe en qué fecha se escribió. Ahora, muchos mencionan el concilio. Un minuto. Bueno, yo creo que lo puedo dejar ahí. Si quiere lo podemos dejar ahí y después vamos a ver la refutación. Muy bien, le toca el turno de los 15 minutos al apologista católico Max Rupert Calvo. Se le recuerda al apologista que en estos momentos no puede refutar argumentos, solo es argumentación. Entonces tiene sus 15 minutos, apologista Max Rupert, a partir de ahora. Muchísimas gracias. Empiezo ya. La Biblia no cayó del cielo ya hecha y terminada. Fue producto de un proceso que tomó siglos en completarse y que llegó a su culminación con la formación del canon bíblico. Durante este proceso hubieron libros que fueron aceptados y otros rechazados. Tampoco era como lo conocemos hoy en día, un libro compacto y artísticamente encuadernado, pues los diferentes libros que hoy lo componen estaban separados en rollos de papiro y pergamino. Antes del sínodo romano no existía un consenso entre los cristianos de la iglesia primitiva sobre cuáles libros debían ser considerados y reconocidos como canónicos o inspirados. Por fin el Papa San Dámaso convocó el sínodo de Roma en el año 382 después de Cristo y estableció la lista definitiva y oficial de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. La iglesia recopiló, reunió, canonizó y le dio origen a la Biblia. Poco después, el tercer concilio de Hipona en agosto del año 393 y el concilio de Cartago en octubre del año 397 aceptaron y ratificaron las decisiones del sínodo romano con relación al canon definitivo de la Biblia. Desde entonces el canon bíblico quedó cerrado para siempre y fue aceptado por toda la iglesia. De hecho, tenemos un documento del Papa Inocencio I del año 405 en que se recomienda a Euseperio, obispo de Tolosa, Francia, el canon que poco antes había sido aprobado. Por ejemplo, si vemos el decreto gelasiano, documento histórico del siglo V, comienza así: sobre los libros recibidos y no recibidos. Aquí comienza el concilio de Roma bajo el Papa San Dámaso sobre la explicación de la fe, canon de la Biblia. También fue dicho, ahora debe tratarse sobre las divinas escrituras, las que son aceptadas por la Iglesia Católica Universal y las que deben ser rechazadas. Comienza el orden del canon del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, los Salmos, 3 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Igualmente Sabiduría, Eclesiástico, un libro. Sigue el orden de los profetas: Isaías, Jeremías, Jeremías, considerado un solo libro.
con las lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Sigue el orden de los libros históricos: Job, Tobías, Esdras, Esther, Judith y Macabeos, 2 libros. El criterio que usó la iglesia para determinar la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, fue que estos libros eran leídos y utilizados en las primeras comunidades cristianas durante las celebraciones litúrgicas. Ahora, algo muy importante: el libro sagrado de los judíos, llamado el Tanakh, está compuesto de 24 libros, los cuales están divididos en 3 categorías. Veamos. Los libros de la ley, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, 8 libros: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, un libro; Primera y Segunda de Reyes, un libro; Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, un solo libro. Tercera categoría: los escritos, que son 11 libros: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, un solo libro; y Primera y Segunda de Crónicas, un solo libro. En tiempo de Cristo no existía un canon hebreo ya definido, cerrado y establecido, pues únicamente se mencionan 2 agrupaciones de libros. No existía un tercer grupo de libros tal como lo vemos en el Tanakh, y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Mateo 22, 40. En estos 2 mandamientos se basa la ley y los profetas. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice: la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? 2 agrupaciones, no 3. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios y todos se les hace fuerza para que entren. Hechos capítulo 13, versículo 15 también confirma esto. Dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron diciendo: hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Romanos capítulo 3, versículo 1 también confirma lo que estoy diciendo yo. Pero ahora, sin la ley, Dios nos ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirma la misma ley y los profetas. En la actual división tripartita del canon judío, Daniel es colocado dentro del grupo de los escritos. Pongan mucha atención. Daniel es colocado entre el grupo de los escritos en la actual división tripartita del canon judío. Si hubiera existido un canon hebreo establecido en tiempo de Cristo, Cristo hubiera seguido el mismo orden del Tanakh y se hubiera referido a Daniel como escrito y no como libro profético, como podemos comprobar en esta cita bíblica. Mateo capítulo 24, versículo 15. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. ¿Se dan cuenta? El profeta Daniel. Sin embargo, el libro de Daniel no es tomado como libro profético dentro de la actual división tripartita del canon hebreo. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es que Jesucristo cita textualmente, esto es muy importante, Jesucristo cita textualmente una profecía y una escritura inspirada que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Si en tiempo de Cristo hubiera existido un canon hebreo, el libro del cual Jesús extrae la cita hubiera estado incluido en dicho canon. No todos los libros inspirados por Dios están en la Biblia y podemos comprobarlo con la Biblia misma. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora yo les pregunto lo que nos están viendo. ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice eso? ¿En ninguna parte? En ninguna parte. Ahora, otro ejemplo. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En qué libro del Antiguo Testamento dice que el que cree en Dios correrá en el río de agua viva? En ningún libro del Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús extrajo esta cita de un libro inspirado que no se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no se encuentra en el Antiguo Testamento? Porque no había un canon hebreo. De lo contrario, la cita del cual Jesús, el libro del cual Jesús extrajo dicha cita, estuviera actualmente en el canon hebreo de las Escrituras. Ahora, algo muy interesante, le voy a leer lo que a continuación dijo el erudito bíblico y escritor y teólogo protestante Frederick Fay Bruce, quien falleció en el año 1990, erudito bíblico, escritor y teólogo protestante, autor de 43 libros, entre ellos el Canon de la Escritura, la cual tengo aquí conmigo en físico, el Canon de las Escrituras. Este erudito protestante dice, en su página 36, dice: el canon de la escritura, dice,
en su libro titulado El Canon de la Escritura, afirma que el canon del Tanaj judío, o el Tanaj judío, no se cerró sino hasta finales del siglo I de la era cristiana en Jamnia. Entonces no había canon hebreo en el tiempo de Jesús, porque ese canon se cerró en Jamnia a finales del siglo I. También sigue F.F. Bruce diciendo, es comprensible que los saduceos no aceptaran Daniel, ya que contiene la afirmación más explícita acerca de la esperanza de la resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel no era aceptado por los saduceos, que eran una secta judía del siglo I de la era cristiana. En cuanto a los samaritanos, su Biblia se limitaba al Pentateuco. O sea, que en el tiempo de Cristo no había consenso general en el judaísmo. El judaísmo estaba dividido. Algunos judíos aceptaban el Pentateuco, otros aceptaban los libros proféticos, otros aceptaban esto, otros aceptaban aquello. No había un consenso, una unanimidad. No hubo ningún concilio judío que determinara el canon que actualmente usan los judíos en el primer siglo. Algo muy interesante. En cuanto a los samaritanos, su Biblia se limitaba al Pentateuco. No podemos decir, dice el erudito bíblico protestante, F.F. Bruce, no podemos decir con absoluta certeza, por ejemplo, si Pablo consideraba a Esther o el Cantar de los Cantares como escritura, igual que no podemos decir si aquellos libros pertenecían a la Biblia que Jesús conocía y utilizó. El escritor de Hebreos probablemente tenía en mente las historias de los mártires en Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 18. Y Macabeos capítulo 5, versículo 3 y capítulo 18, versículo 24, cuando habló de las torturas y otras pruebas que algunos tuvieron que soportar por su fe. Un erudito protestante, escritor de más de 43 libros, escritor historiador, F.F. Bruce, está confirmando que el libro de los Macabeos fue citado en el Nuevo Testamento. Continúa el erudito protestante F.F. Bruce diciendo, las escrituras hebreas, especialmente en su versión griega, se convirtieron así para la iglesia primitiva en un nuevo libro, un libro cristiano, un libro concebido en primer lugar para dar testimonio de Jesús. Por eso los judíos antiguos del siglo I no quisieron los libros deuterocanónicos porque olían a cristianismo, no los aceptaron. Por lo tanto, los católicos no nos basamos en lo que dicen los judíos. Nosotros nos basamos en lo que dice la autoridad del magisterio de la iglesia, porque si nosotros nos basáramos en lo que dicen los judíos, entonces quiere decir que todos los protestantes tienen que coger el Nuevo Testamento de sus Biblias protestantes que están mutiladas, porque las Biblias protestantes están mutiladas, tienen 66 libros. Tendría que coger todo el Nuevo Testamento y botarlo a la basura, ya que ellos dicen que se basan en los judíos. Entonces, si se basan en los judíos para determinar qué libros son inspirados y cuáles no, entonces todos los protestantes tendrían que sacar el Nuevo Testamento de sus Biblias y traerlos a la basura, ya que los judíos del primer siglo que determinaron el canon hebreo tampoco aceptaban los libros del Nuevo Testamento como inspirados. Entonces quiere decir que ellos no tienen ninguna autoridad, porque si nos vamos a basar en la autoridad de los judíos, entonces tenemos que coger el Nuevo Testamento y echarlo a la basura, ya que los judíos no los aceptan, pero nosotros los cristianos sí los aceptamos. Así que nosotros nos basamos en la autoridad del magisterio de la iglesia, no en los judíos. Ahora bien, las escrituras hebreas, especialmente en su versión griega, y debemos de recordar que la versión griega Alejandría de los 70, compuesta hacia alrededor del año 250 y concluida más o menos hacia el año 50 después de Cristo, escrita en Alejandría, Egipto, por órdenes del rey Ptolomeo Filadelfo, contiene los libros deuterocanónicos, los 7 libros que los protestantes le quitaron a la Biblia en el año 1827. Desde el año 1569 hasta el año 1827, durante 258 años, todas las Biblias protestantes tenían los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Aquí tenemos la primera Biblia protestante de Casiodoro de Reina de 1569, Biblia facsímil. Tiene los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica. Entonces, fuimos los católicos los que le agregamos fuimos los católicos los que le agregamos libros a la Biblia, o fueron los protestantes que se los quitaron. Y miren, fueron los protestantes, porque aquí tenemos la Biblia protestante de Casiodoro de Reina de 1569, y aquí tenemos en la página 1354. Miren lo que dice acá, tanto evangélicos como católicos que están viendo este debate. A ver si alcanzan a ver. Aquí está el libro de Eclesiástico, en la parte aquí en la parte de arriba podemos verlo, en el español antiguo, aquí donde está señalando mi dedo. Eclesiástico. ¿Por qué Eclesiástico no se encuentra en la actual Biblia protestante? Porque fueron quitados de la Biblia
protestante en el año 1827 por las sociedades bíblicas de Europa. Y la palabra de Dios, el Apocalipsis dice, maldito aquel que le quite la palabra de Dios, maldito aquel que le añada o le quite. Y los protestantes están bajo maldición, son malditos, son anatemas, los protestantes que le quitaron los libros a la Biblia. Y la misma Biblia, la palabra de Dios, los condena. Y entonces, ¿qué otra cosa nos dice F.F. Bruce, erudito protestante? Porque no estoy usando eruditos católicos, para que después no digan, ay, sí, el erudito católico le dan la razón a Max porque es católico igual que Max. Está usando una autoridad, por cierto. F.F. Bruce es usado por muchos teólogos protestantes. ¿Qué dice F.F. Bruce en su libro El Canon de las Escrituras, página 96? Dice, el concilio de Hipona, fíjense, concilio católico. El concilio de Hipona en el año 393 estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por San Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en el tercer concilio de Cartago en el año 397, un concilio provisional. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. Esto lo dice nada más y nada menos F.F. Bruce, un erudito, reconocido erudito protestante, escritor de más de 43 libros, historiador. Y continúa diciendo, en la página 113 del libro El Canon de la Escritura, el historiador y teólogo protestante F.F. Bruce reconoce que los libros deuterocanónicos, escúchenlo bien, esta es una bomba para todos los protestantes. El erudito protestante, historiador F.F. Bruce reconoce que los libros deuterocanónicos fueron quitados de la Biblia por las sociedades bíblicas en el año 1800, bueno, me equivoqué, yo dije 1827, 1826, para ser más exactos. Aquí lo pueden encontrar en la página 113, un erudito protestante, famoso erudito protestante, escritor de más de 43 libros. Ahora bien, ese erudito protestante es un erudito pues honesto, porque si bien es cierto, pues está en contra de la Iglesia Católica, por lo menos una persona honesta que reconoce la verdad. Página 113 del libro El Canon de la Escritura reconoce que los deuterocanónicos fueron quitados de la Biblia y, por ejemplo, demostré que la Biblia, la primera Biblia protestante de Casio de Reina 1569, escrita en español, contiene los libros deuterocanónicos y los contiene intercalados con los protocanónicos. También podemos ver la Biblia de Cipriano Valera de 1602. Gracias. La Biblia que también contiene los mismos 73 libros que hoy contiene la Biblia de la Santa Iglesia Católica. Así que con esto termina mi exposición. Adelante, moderador. Muy bien, hemos terminado las dos rondas de argumentación. Ahora vamos a 10 minutos de refutación. A partir de ahora tiene 10 minutos el señor José Cárcamo del cristianismo no denominacional. Adelante. Bueno, primeramente dice Barro Percalvo que no está dividido el Antiguo Testamento en 3 partes, pero aquí lo leo, Lucas 24:44. Estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 divisiones. Ahora, Jesucristo cita el Génesis a Segunda de Crónica, como está dividido el Antiguo Testamento de los judíos, la escritura o la Biblia hebrea, ¿verdad? Lucas capítulo 23. Lucas 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, de la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, del cual mataste entre el templo y el altar. Cita primero de Génesis y cita al final de Segunda de Crónica, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén en el año 587, después de 400 años no se escribió más, porque Jesucristo hubiera dicho, del tiempo de Génesis hasta los Macabeos, pero no, cita de Génesis, el año 587. Después de eso pasaron 400 años de silencio, ¿verdad? Entonces, Lucas 24:34 habla de 3 divisiones, los profetas, los salmos y la ley de Moisés. Y cita Mateo 23:35, que cita de Génesis a Segunda de Crónica, la Biblia hebrea. Refutado. Ahora me cita Sínodo de Roma. Sínodo de Roma no lo respetó nadie, señor. Porque, por ejemplo, los protestantes tienen 66 libros. Los católicos romanos tienen 73 libros. Los católicos ortodoxos tienen 79 libros. La iglesia etíope tiene 86 libros. Y el Nuevo Testamento de la iglesia etíope tiene 8 libros más
no se respetó, mijo, no se respetó, lo siento mucho. Ahora, me citó de que el Nuevo Testamento tiene alusiones a los apócrifos, y por eso tiene que ser canónico, pero Pablo, por ejemplo, citó en Hechos 17:28, citó de escritura que no están en el Antiguo Testamento, no está ni en la Septuaginta, ni está en ni el canon de Palestina, ¿verdad? En Hechos 17:28, ¿verdad? 1 Corintios 15:33 cita una escritura que no está ni en la Septuaginta ni en la Biblia de Palestina. En Judas 14:15 se citó el libro de Enoc, y el libro de Enoc no está en la Biblia católica, ¿verdad? En Judas 9 se citó del libro de Enoc también, ¿verdad? Vamos a ver de dónde se agarraron aquí. Por ejemplo, Judas 4:14-15 cita el libro de Enoc 1:9. Judas 9 hace alusión a la asunción de Moisés, un apócrifo judío. Judas 13 hace referencia al libro de Enoc en 18:14-15, ¿verdad? En Judas 6 hace referencia a Enoc 88:1-3. Y solo por el hecho que cita, y lo cita directamente, lo cita, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando citó de la asunción de Moisés, hace una cita directa de la asunción de Moisés. Es un apócrifo, pero ¿por qué no está en la Biblia católica? Esa es la pregunta. Pablo cita el profeta pagano, y un profeta pagano en Tito 1:12, cita de Epimínides, ¿verdad? Un griego, ¿verdad? Pablo cita de Aratos y Cleantes en Hechos 17:28, y es un himno pagano a Zeus, ¿verdad? Pablo cita de Menandro en 1 Corintios 15:33. Pero ¿por qué no lo canonizan los católicos? ¿Mm? Solo porque y son citas directas, no son alusiones, ¿verdad? Ahora, sacó el prólogo de por ejemplo, que en la Biblia de Cipriano de Valera, 1602, ahí están los libros apócrifos, pero esta es una bomba para la gente, para que se le calle la boca. Dice el prólogo, aquí tengo el prólogo yo. Prólogo de la Biblia del Cántaro, ¿ve? Prólogo de la Biblia del Cántaro, vamos a ver, está en castellano antiguo, pero tengo actualizado en castellano moderno. Los doctores antiguos, sí griego como latinos, algunos hebreos, muchos los modernos latinos, a una voz, de manera común dicen ser santos los libros del Antiguo Testamento, cuanto son las letras del alfabeto hebraico, es decir, 22, y lo nombra de esta manera. Primero cita de Génesis, termina en Malaquías, ¿verdad? Ahora, Cipriano, porque estoy leyendo de Cipriano de Valera, de 1602. Cipriano cita origen del siglo III, Atanasio del siglo IV, Hilario Papa del siglo V. Ese Papa no respetó el concilio de San Damaso, parece, ¿verdad? Citó a Cirilo de Jerusalén del siglo IV, a Juan Damasceno del siglo VII, a Rábano Mauro, es un teólogo alemán del 776 al 856. Y si Orígenes dice, por ejemplo, dice Cipriano de Valera, Orígenes dice que son 22. Hilario Naciancianos en sus versos dice que son 22. Cirilo de Jerusalén, a este propósito dice, lee la Divina Escritura, que aquellos 22 libros, así Damasceno pone 22, dice. Josefo, Contrapión dice, nuestros libros no son infinitos, son solamente 22. Nicéforo pone 22. Rábano Mauro del siglo 8, 9 dice, Esdras dividió el Viejo Testamento en 22 libros para que tanto fuesen los libros de la ley como son las letras, dice Cipriano de Valera. Cipriano cita a Hugo de San Víctor en el siglo 9 o 11 para decir que los libros del Antiguo Testamento son 22. Dice Hugo San Víctor del siglo 11, es verdad que muchos de los hebreos dicen ser 24, pero porque hacen arroz libro por sí, a las Lamentaciones también lo hacen un libro. Y así todo viene de una cuenta, pues no nombra ningún otro libro, sino solamente aquellos que hemos nombrado, a estos 22 libros, dice, ¿verdad? Dice Hugo de San Víctor en palabras de Cipriano de Valera 1602. Entonces, aquí, Cipriano de Valera dice que los libros que están en la Biblia del Cántaro 1602 son 22 los canónicos. Dice Cipriano de Valera, hemos probado con bastantemente cuánto y cuáles sean los libros canónicos del Antiguo Testamento, a saber 22, dice, ¿verdad? De donde se sigue manifestando que todos cuantos libros se añadieron a este 22 no son canónicos, no son sagrados, dice. Nuestros adversarios admiten los mismos 22 libros que hemos nombrado por canónicos, pero no contentándose con eso. 22 admiten no haciendo caso de lo que de los antiguos hebreos, griegos y latinos, ni lo que muchos modernos latinos determinan. Otros libros por canónicos, los cuales dan la misma autoridad y crédito. Los libros que han añadido son estos: tercero y cuarto, que llama Esdras, la oración de Manasés, el libro de Tobías, de Judí, de sabiduría, el Jesús, o sea, el eclesiástico, primera y segunda de Macabeo. En algunas Biblias se halla en el tercero, dice. Además de esto, han ayudado a Esther 7 capítulos, a Jeremías, el libro de Baruch,
al capítulo 3 de Daniel han añadido el canto de los 3 jóvenes, de lo que sigue después del capítulo 12 de Daniel, a saber la historia de Susana, la de Bel y del dragón. Eso está en la Biblia del canto de 1602. Ustedes tanto alegan que está ahí en la Biblia de 1602, la primera Reina Valera, porque esta es la primera, esa es la verdadera Reina Valera, la de 1602, no la Biblia del Oso, porque la Biblia del Oso fue revisada por Cipriano de Valera. Entonces, hablando que la primera Biblia, Reina Valera, es la de 1602, ¿verdad? Revisada por Cipriano de Valera. Entonces, en su prólogo dice Cipriano de Valera que son 22 libros, ¿verdad? La Biblia protestante. Vamos a ver. Cita a Jerónimo para decir que son 22, Cipriano. Pero Cipriano Valera cita a Epifanio de Salamina del 310 al 403, ¿verdad? Cipriano cita al cardenal Caetano 1469-1534, dominico y diplomático de la Santa Sede, el que se enfrentó a Lutero en 1518. Dice Cipriano en la Biblia, en el prólogo de la Biblia de 1602, dice: el cardenal Caetano, que se llama el alma de Santo Tomás, al cual el Papa por su erudición envió a Alemania contra Lutero, dice, en el fin de su comentario de la historia del Antiguo Testamento, dice esta palabra: aquí acabamos los comentarios de los libros historiales del Antiguo Testamento, porque lo demás, a saber, Judito y los libros de los Macabeos, Jerónimo no los cuenta entre los libros canónicos, dice, sino entre los apócrifos, juntamente con libros de sabiduría y de eclesiástico, como se ve en el prólogo Galeato. No te turbe, novicio, si en algún lugar hallares o en los santos concilios, en los sagrados doctores, que estos libros se llaman canónicos, porque así la palabra de los concilios, así la palabra de los concilios como los doctores ha de ser limada con la lima de Jerónimo conforme a la determinación, escribiendo a Cromacio, a Lidoro, dice, con esta distinción podréis discernir las dichos de San Agustín, los escritos del concilio provincial cartaginense, hasta aquí Cayetano, dice. Entonces, el cardenal Caetano, que se enfrentó a Lutero, dice que esos 7 libros son apócrifos, ¿verdad? Que son 22 libros, como el canon de Palestina. O sea que ese cardenal tampoco se atuvo a la autoridad de San Damaso y Concilio de Cartago, de Roma, ¿verdad? Y cité otros teólogos como el alemán ese que se llama Gruel, este cardenal alemán, es del 776-856, Rábano Mauro, Damasceno del siglo XVIII, ¿verdad? No se acataron a los concilios. Tiempo. Muy bien. Muy bien. A partir de ahora, el apologista Max Rupert Calvo de la Iglesia Católica Romana tiene sus 10 minutos de refutación. Adelante, apologista Max Rupert. Bueno, muy fácil refutar a José Cayetano, y así se le calla la boca a las personas que hablan demasiado, las personas que mienten y distorsionan las cosas. Miletón de Sardes, la lista de Miletón de Sardes no es la misma del canon protestante, refutado, señor. Miletón de Sardes se aceptaba como inspirado 21 libros, pero no son los mismos 21 libros que están en la Biblia protestante, lo siento mucho. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes, Tercera y Cuarta de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Isaías, Jeremías, los 12 profetas, Daniel, Ezequiel y Esdras. ¿Dónde está el libro de Esther y Nehemías? Y Miletón de Sardes no aceptaba como inspirado el libro de Esther y Nehemías, que no está en la lista que yo acabo de leer, tampoco está en Lamentaciones. Claro, no está en ninguno de los 7 libros deuterocanónicos, pero tampoco está Esther, Nehemías y Lamentaciones. Y que yo sepa, esos 3 libros sí están en la Biblia protestante. Así que Miletón de Sardes no tenía el mismo canon hebreo, porque el canon actual hebreo incluye Esther, Nehemías y Lamentaciones. Ahora le voy a decir una cosa, señor José Cárcamo. Los padres de la iglesia tenían diferentes listas. La lista de 21 libros de Miletón de Sardes no es la misma de Orígenes de Alejandría, ni la misma de Atanasio de Alejandría, ni de Gregorio Nacianceno, ni de Hilario de Ponthiers. Orígenes de Alejandría aceptaba 22 libros. Pero pero sorpresa, en esos 22 libros se incluía el primer y segundo libro de Macabeos, y en cambio Miletón de Sardes no lo incluía. A Orígenes aceptaba como inspirado 22 libros, pero en esos 22 libros, adivine qué, ninguno de los 12 libros proféticos está en esa lista de Orígenes de Alejandría. No aceptaba como inspirado los 12 libros proféticos. O sea, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tampoco aceptaba Tobías, Judía, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch, es verdad. Pero aceptaba como inspirado el primer y segundo libro de Macabeos.
¿Ustedes aceptan usted acepta la lista de Orígenes, señor José Cárcamo? No lo acepta porque Orígenes aceptaba como inspirados el primer y segundo libro de Macabeos. Eso a usted se le pasó. ¿Cómo se le puede haber pasado eso? Qué conveniente, ¿verdad? Refutado con Orígenes. San Atanasio de Alejandría no usaba la misma lista protestante, la suya. Lo siento, señor José Cárcamo. Usted parece que desconoce completamente los padres de la iglesia. Usted leyó San Atanasio de Alejandría, pero resulta que San Atanasio de Alejandría no acepta como inspirado el libro de Esther. El libro de Esther no está en la lista de San Atanasio de Alejandría, y eso lo podemos confirmar con el erudito F.F. Bruce en su libro El Canon de las Escrituras. Erudito protestante, no aceptaba el libro de Esther, así que Atanasio no usa la misma lista que usan los judíos, tampoco la misma lista que usamos actualmente los católicos, porque nosotros incluimos el libro de Esther y también los libros deuterocanónicos, pero tampoco usan la misma lista. Los padres de la iglesia tenían diferentes listas de libros que ellos consideraban inspirados, así que no había un canon de las escrituras definido antes del siglo IV. Usted tiene que darme pruebas de que antes del siglo IV había un canon cristiano definido de las escrituras. Usted no va a poder, señor, no va a poder hacerlo. San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Jerusalén también dice que eran 21 libros inspirados, pero resulta ser que la lista de los 21 libros de San Cirilo de Jerusalén no es la misma de San Ilatorio de Sardes, ni la misma de Orígenes, ni la misma de San Atanasio de Alejandría, ni la misma de Gregorio Nacianceno, porque San Cirilo de Jerusalén decía que eran 21 libros inspirados, pero sorpresa, no está incluido el libro de Isaías tampoco ahí, ni Jeremías, ni Lamentaciones. Tampoco está incluido, claro, Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría y Baruch, es cierto, no están incluidos ahí, pero tampoco aceptaba como inspirado el libro de Isaías y Jeremías, que no se encuentran en la lista de San Cirilo de Jerusalén. Refutado. Vamos a refutarlo con Gregorio Nacianceno, padre de la iglesia. También Gregorio Nacianceno pone una lista de 22 libros, pero adivina qué, sorpresa, no es la misma lista de 21 libros que los dos padres de la iglesia, porque San Gregorio Nacianceno no aceptaba como inspirados y no se encuentran en su lista de 21 libros el primer, segundo libro de Samuel, el segundo libro de Crónicas, Nehemías, el libro de Esther, el libro de las Lamentaciones y, claro, el libro de Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría y Baruch. Pero fíjese, no está en la lista de Gregorio Nacianceno estos libros que sí están en las Biblias católicas y en los libros protestantes. Anfiloquio de Iconio, usted lo mencionó, refutado con Anfiloquio de Iconio. Anfiloquio de Iconio citado como inspirados 37 libros de la actual Biblia católica y la actual Biblia protestante, pero sorpresa, en la lista de los 37 libros de Anfiloquio de Iconio, que murió en el año 395, no está el libro de Esther y el libro de Lamentaciones. Claro, no están Tobías, Judith, primera, segunda Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría y Baruch, es cierto, pero tampoco está el libro de Esther y Lamentaciones. Entonces, usted realmente se puso una soga al cuello al citar a los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia no le dan la razón, los padres de la iglesia no usaban el canon protestante, tampoco el canon católico. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia no se ponían de acuerdo sobre cuáles libros eran inspirados. ¿Y por qué no se ponían de acuerdo? Porque no fue un padre de la iglesia el que decidió el canon se decidió por la autoridad del concilio de la iglesia en el año 382. Cuando en el Sínodo de Roma, la iglesia con su autoridad definió el canon. El canon no le define un padre de la iglesia. Eso usted está usando falacia de autoridad. Y de cualquier manera, los padres de la iglesia no le ayudan, porque los padres de la iglesia tampoco se estaban como inspirados ciertos libros protocanónicos que están en su Biblia, señor José Cárcamo. Otra cosa, así que completamente refutado. Ahora, luego una cosa, los apóstoles no daban una lista de 21 libros. Dígame en qué parte del Nuevo Testamento Jesucristo y los apóstoles dijeron que eran 21 libros los inspirados por Dios. Dígame y me hago protestante. Y me paso a la secta a la que usted pertenece. Usted no va a poder, señor. No va a poder demostrarme con la Biblia. Jesús mencionó libros del Antiguo Testamento, pero Jesús mencionó una lista y específicamente una lista de 22 libros. No, a los apóstoles lo hicieron, no. Usted no tiene esa información. Así que no invente. Habla de Flavio Josefo, señor. Flavio Josefo no habló de un canon bíblico. Usted no sabe la palabra, la definición de la palabra canon. Aquí se lo voy a enseñar, ya que usted, aquí yo lo voy a enseñar para que usted aprenda. Mira, aquí tenemos el diccionario de la Real Academia Española para que el señor José Cárcamo, pues, se eduque. Vamos a educar al señor José Cárcamo. En la página 414 del diccionario de la Real Academia Española, en la definición de canon, dice: catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagradas. Catálogo. Quiere decir que el canon es un catálogo, una lista oficial de libros. Sin embargo, Flavio Josefo, que fue un anticristiano, no dio un catálogo, una lista de libros oficiales, solamente dijo que eran 22.
pero mencionó cuáles libros específicamente consideraba él como inspirados por Dios. No mencionó, así que queda refutado con su Flavio Josefo. Dice José Cárcamo, dice, no, Max, es que la Biblia sí habla de una división tripartita. Falso, porque él leyó, él dice, Max, aquí dice que la ley, los profetas y los salmos, pero es que los salmos no es una división tripartita, señor. Los salmos es un libro. ¿Y dónde quedó las crónicas? ¿Dónde quedó Esther? ¿Dónde quedó Lamentaciones? ¿Dónde quedó Proverbios? ¿Dónde quedó Cantar de los Cantares? Porque esos libros no eran un solo libro con los salmos es un libro separado. Los salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares formaban una división tripartita de la actual Biblia judía, pero no formaban una división tripartita en el siglo I de la era cristiana, porque usted mismo se pone la soga al cuello, usted mismo se está ahorcando, porque usted mismo mencionó la ley, los profetas y los salmos. Sí, la ley es una agrupación de libros, 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los profetas, que son los 12 profetas menores, los 4 mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, y también podemos incluir a los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los reyes como libros proféticos, pero los salmos y los proverbios eran un solo libro. Los salmos y los salmos y el libro de Esther eran un solo libro, no son 2 libros distintos, y están en la división tripartita del actual canon hebreo. Por lo tanto, la ley, los profetas y los salmos no eran una división tripartita, señor. Y en todo caso, si usted dice que era una edición tripartita, otra vez está poniendo la soga al cuello, porque ahí no está mencionando los otros libros que están en la tercera edición tripartita del canon hebreo. Queda completamente refutado. Usted se preparó para este debate, para que no se parece que no se preparó. Usted antes de debatir conmigo debió estudiar como un año antes, señor José Cárcamo. Está quedando mal ante tus seguidores en este debate. Muy mal está quedando. Y no pudo refutarme lo de su teólogo. Su teólogo, en la cámara, para el tiempo. Señor José, creo que no puede parar la cámara. Moderador, para el tiempo, por favor. Sí, le quedaban 1 minuto, Max Rupert. Sí, el señor se salió, no sé, el amor se lo fue llevado, llevado en rapto, seguro, que no aparece, desapareció. Aquí mi cronómetro me queda 1 minuto con 8, para ver, 1 minuto con 8 segundos. Aquí tengo mi cronómetro, señor moderador, aquí, por favor, que quede bien. Sí, claro, claro. Aquí está, bueno, yo lo tengo puesto. Bueno, se desapareció el señor Cárcamo, pero esperemos que no se le haya llevado el rapto, no sé que se llevaron el rapto secreto. Bueno. Muy bien, saludamos al peso de la verdad, que ahí está saludando a Max Rupert. No sabía que la iglesia presbiteriana también creía en los deuterocanónicos. Bueno, algunos presbiterianos sí creen en el deuterocanónico, algunos, otros no. Bueno, lo que llamo yo los verdaderos presbiterianos tradicionales creen. Los que son más modernistas, ellos no creen en los libros deuterocanónicos. Puedes hablar con este señor que no sé, se desapareció. Bueno, él tiene la entrada de StreamYard. Cuando quiera yo sé, puede pero lo puede llamar para ver qué sucede, qué pasó con él, no sé. Bueno, en realidad no lo puedo llamar porque estoy en la transmisión ahorita, entonces me tendría que salir. ¿Transmitiendo desde un celular? Desde un celular, sí. Oh, entonces sí no podrías hacerlo. Bueno, no sé, a los que conocen a mi oponente que lo llamen, no sé por qué. Por lo menos él debería escribirte diciendo que tiene problemas con la señal, si ese es el caso. Porque primero apagó la cámara y después se fue, se desapareció. Como ya, espero que no se lo hayan llevado en el rapto secreto, porque ya no está el señor. Bueno, eso no se arregla nunca en los debates, pero deberíamos arreglar que si una persona no entra en determinado tiempo de nuevo al debate, se da por cerrado. Démosle cierto tiempo prudencial a ver qué pasa con el señor, porque... Sí, yo diría que le pudiéramos dar unos 10 minutos. Démosle 10 minutos. Pero yo creo que lo más responsable que el señor le hubiera escrito a usted por texto, o le mande un mensaje por WhatsApp o por Messenger diciendo, mira, tengo problemas con mi señal, si ese fuera el caso, tengo problemas con mi señal, estoy tratando de entrar, no puedo, mandar un mensaje. ¿Perdón?
vamos a dar un tiempo al señor para que regrese. A ver qué pasa. Bueno, quiero aprovechar por este medio mandar un gran saludo a mis hermanos católicos, de Huella Católica, y a todos mis hermanos católicos que están viendo este debate. También saludos aquí en el chat. Aquí vemos a Juan García, cordial saludo. También a Alex, el dueño de este canal. Y bueno, varias personas que están comentando. Bueno, es que yo no tengo, si me pueden mandar el número de este señor, José Cárcamo, porque creo que yo no lo tengo. No estoy seguro si lo tengo o no lo tengo. Yo creo que lo tengo, pero no lo tengo apuntado. Entonces, si alguien lo puede llamar a este señor para ver qué. Bueno, voy a llamar a Alex para que se comunique con él, porque no aparece señor. Voy a llamar al dueño de este canal para que se comunique con él. Alex, ¿qué pasó con el Cárcamo? No se desapareció. Llámalo, dile qué está pasando. Porque no, si es que, sí, llámalo, por favor. Ok. O sea, no entiendo que otras veces, yo me he salido de la transmisión, ha pasado que tengo problemas con la transmisión, pero yo mando un mensaje al moderador o a otra persona diciendo que tengo problemas para entrar, pero me extraña que el señor no haya hecho eso. Es extraño. Bueno, no sé qué está pasando. Ariel, ¿puedes prender la cámara, por favor? Moderador. Tu micrófono está apagado. Ah, sí, dime. Si mal no me equivoco, yo creo que tú eres metodista, ¿verdad? Ah, sí, claro. Tú eres obispo metodista. Obispo metodista. Tú y yo nunca hemos tenido un debate, ¿verdad? Que yo sepa. No, nunca. Sí, pero yo no sabía, cuando yo te conocí, yo no sabía que era metodista hasta un día que yo te vi con un cuello clerical, algo así. Claro, Ah, ¿verdad? sí, claro. Luterano, y después me dijeron que tú eras obispo presbiteriano. No, metodista. Nosotros también creemos en los deuterocanónicos. Oh, perfecto. Bueno, no sé. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado, Ariel? Han pasado 4 minutos desde que se salió. Démosle, lo que podemos hacer es esto. Si ya dentro de 6 minutos el señor no aparece, yo terminaría con mi exposición, con mi refutación, y ya se concluiría el debate. El señor no se desapareció como fantasma. Bueno, si me pueden mandar el teléfono de este señor con quien yo estoy debatiendo, si me lo pueden mandar por Messenger o por WhatsApp para yo mismo llamarlo, por favor. Si los que me están viendo, si tienen el teléfono del señor Cárcamo, y me lo pueden enviar para yo llamarlo directamente, pues se los agradecería que me lo envíen por WhatsApp o por Messenger. De hecho, yo creo que yo tengo el número de él, porque creo que él está en un grupo, pero no encuentro el chat. Ahí regresó. Entonces, 1 minuto con 8 segundos, Max Rupert. Sí, pero el señor encienda la cámara, por favor. Señor Cárcamo, encienda la cámara.
Ahora Bueno, si ya. tiene problemas con el internet, puede dejar la cámara apagada, si no puede, si está teniendo Ahora, fallos en el internet. nada. Tengo encendida, pero no entiende, no da la imagen. Bueno, el moderador, ahí me dice, aquí tengo en mi cronómetro 1 minuto con 8 Bueno, parece que el segundos. señor Cárcamo está aquí, pero Sí, no nos parece que está ya. viendo todavía. No, Yo si sí no, los miro, yo sí los si no miro, puede pero encender la cámara, que la tenga así. estoy encendiendo la cámara y no da la imagen. No tengo ningún problema con eso. Moderador, estoy listo entonces para continuar. Muy bien, vamos a hacerlo sin la cámara. 1 minuto 8 segundos. A partir de ya. Bueno, empiezo ya. Bueno, el señor Cárcamo dice que el libro de el libro de Baruch no tiene título de autor. Oh, no me diga, entonces hay que rechazarlo por eso. Entonces coja el libro de Esther y sáquelo de la Biblia y bótelo a la basura. El libro de Esther que está en su Biblia, de que el libro de Esther no tiene autor, es un libro anónimo. El libro de Cantar de los Cantares no sabemos quién lo escribió. Y el libro de Esther menos. Ahí no dice quién lo escribió, entonces sáquelo de la Biblia. Así que, y además en la Biblia hay más de 15 libros que no tienen autor, que no se sabe quién lo escribió, por ejemplo, el libro de Hebreos. Así que tendría que sacar todos esos libros de la Biblia porque no tienen autor. Así que refutado. Habla de San Cipriano que habló de 22 libros, pero como yo le dije, los padres de la iglesia tenían diferentes listas y no coincidían. ¿Por qué? Porque no había no se había decidido cuál era el canon de las escrituras. Ahora, dice que la Biblia del cántaro es la verdadera Biblia, no la Biblia del oso. No me diga. Otra soga que se está poniendo al cuello. Si la Biblia del cántaro es la verdadera, entonces usted tiene que aceptar el libro de Tobías como libro inspirado por Dios, ya que esa Biblia incluye el libro de Tobías. Aquí está la Biblia del cántaro, así que refutado. Y hablando del cardenal Cayetano, le voy a decir una cosa: todavía no se había definido dogmatizado el canon de las escrituras, que fue hasta Trento. Así que lo que haya dicho no importa quién sea lo que lo haya dicho. Así que bueno, con esto termino. Adelante, moderador, con esto termino mi refutación. Muy bien, muy bien. Vamos a 5 minutos de contrarrefutación del señor Cárcamo. Bueno, ok. Tuve problemas con la transmisión. Bueno, al final dijo que no se había decretado el canon, no se había dogmatizado. Entonces, ¿en qué estamos, Marroper? ¿En qué estamos? ¿Fue decretado en el concilio de Cartago o de Roma, con Damas o qué? ¿Esta afirmación que hiciste qué? O sea, te cité al cardenal Cayetano que no consideró estos libros canónicos, ¿verdad? Y después dijiste al final que no se había decretado el canon, no se había dogmatizado, lo dijiste, ¿verdad? Entonces, no aceptaron los concilios. O sea, que estos no aceptaron los concilios, como el cardenal Cayetano del siglo XVI, ¿verdad? El consenso de los antiguos nos dice que los apócrifos no fueron aceptados, Marroper Calvo. Los eruditos, por ejemplo, dijiste que en la lista de orígenes los 12 profetas no fueron incluidos, pero los eruditos católicos dicen que este fue un error de manuscrito o error de Eusebio de Cesarea, porque está citando de Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Porque ese listado está en Eusebio de Cesarea. Ahora, el libro de Esther fue aceptado últimamente, después, al final, fue el último en ser aceptado. Ahora, el canon católico no lo seguían al pie de la letra los antiguos padres de la iglesia y los posteriores, después de los concilios de Roma, Cartago, de Hipona, no lo siguieron al pie de la letra, Marroper Calvo. Ahora me dice Flavio Josefo simplemente puso un listado del canon de Palestina, ¿verdad? Él dice que Flavio Josefo era un anticristiano, pero en su libro, Historia, Antigüedad de los Judíos y Guerra de los Judíos, no habla mal de los cristianos, Flavio Josefo. Incluso hay una referencia al Señor Jesucristo que algunos la impugnan, pero ahí habla bien del Señor Jesucristo, habla de la muerte de Santiago, habla bien de los cristianos, habla Juan el Bautista, no habla mal de ellos.
Entonces, ¿por qué decir que es anticristiano? Pues según la Biblia, un anticristiano es el que niega que Jesucristo vino en carne. Entonces ahí estás mal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más prueba de que algunos papas y otros cristianos no aceptaron los decretos de Hipona, de Roma y de Cartago. Por ejemplo, el cardenal Cayetano no lo aceptó. El Francisco Jiménez Cinera, autor de la Biblia Complutense, que el mismo prefacio de la Biblia que escribió para León X, aprobada por dice de manera directa que los libros apócrifos no son considerados canónicos por la Iglesia de Roma. La edición de esta Biblia fue aprobada por el Papa y con todo su prefacio, dice. Entonces no aceptaron la autoridad del Concilio de Cartago, de Roma y de Hipona, ¿verdad? Dice, lo rechazó el Papa Gregorio el Grande en 504-604, dice. Por lo tanto, es falso que el canon se haya declarado de manera inspirada por el Papa, porque así nadie lo siguió. El mejor ejemplo de los cientos que puedo dar es el de Gregorio Grande, quien rechazó el canon de Roma. Con referencia al tal particular, no estamos actuando irregularmente si el libro, aunque no canónico, sin embargo, otorgado por la edificación de la iglesia, traemos testimonio. Así Eleazar en la batalla hirió y derribó al elefante, pero cayó debajo de la misma bestia que había matado, dice Papa Gregorio el Grande, ¿verdad? Un minuto. Dice que, por ejemplo, el Macabeo lo rechazó, ¿verdad? Gregorio, como obispo de Roma, según la doctrina de Roma, sucesor de Pedro, niega enfáticamente la inspiración de primera de Macabeo. Ahora, el concilio de Roma no fue un concilio ecuménico. Según la enciclopedia católica, los concilios ecuménicos son aquellos donde se hacen decretos que son obligatorios para los cristianos. ¿Fue el concilio de Roma un concilio ecuménico? No lo fue. De ahí que sus decretos fueron ignorados, al igual que los de Hipona y Cartago. Creo que con eso. Tengo problemas con la transmisión, oigo mucho eco, no sé qué será. Bueno, ya pasaron los 5 minutos del señor. Vamos a los 5 minutos de contrarrefutación del señor McRoop. Cuando tú me des la señal. A partir de ahora tiene los 5 minutos de contrarrefutación. Ok, bueno, empiezo ya. Señor José Cárcamo, refutado con su erudito F.F. Bruce. El canon de las escrituras, página 96, dice, el concilio de Hipona, en el año 393, estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín de Hipona. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del tercer concilio de Cartago, en el año 397, un concilio provisional. Parece que esos fueron los primeros concilios de la iglesia en las que hubo una decisión oficial acerca del canon, o decisión oficial. Usted está completamente confundido. El concilio de Trento, año 1546, el concilio de Trento no definió el canon bíblico. El canon bíblico fue, apague su micrófono, gracias. El concilio de Trento no definió el canon de las escrituras. Usted desconoce completamente de historia. El canon de la escritura fue definido en el Sínodo de Roma en el año 382 por el Papa San Dámaso, ratificado en el concilio de Hipona, o sínodo de Hipona, en el año 393, en el tercer concilio de Cartago en el año 397, en el cuarto concilio de Cartago en el año 419, y declarado dogma de fe por el concilio de Trento. Dice el concilio de Trento, celebrado el 8 de abril de 1546, decreto sobre las escrituras canónicas. Resolvió además unir a este decreto el índice de los libros canónicos para que nadie pueda dudar cuáles son los que reconoce este sagrado concilio. Si alguno pues no reconoce por sagrados y canónicos estos libros enteros con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos, yo en la Iglesia Católica, y se halla en la antigua versión latina llamada Vulgata, y despreciar a sabiendas y con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea excomulgado. Por supuesto que antes del concilio de Trento el canon ya estaba definido, pero ¿qué pasa? No era un dogma de fe. Usted no sabe lo que es un dogma de fe. Se lo voy a explicar con peras y manzanas. Antes del año 1870,
Un católico, si quería, podría negar la Inmaculada Concepción de María y no era un hereje, no estaba expulsado de la Iglesia Católica, porque aunque ya era doctrina, la Iglesia Católica no lo había declarado dogma. Después del año 1870, cualquier católico que diga que María no es Inmaculada es un hereje, está fuera de la Iglesia Católica. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, antes del Concilio de Trento ya estaba definido el canon, más de 1000 años atrás, pero no había sido dogmatizado. Quiere decir que la Iglesia Católica permitía que cualquier católico tuviera una opinión sobre cuál libro era inspirado y cuál no, a pesar de que la Iglesia ya había definido el canon. Si un católico decía, no creo que ese libro es inspirado, no era un hereje, no era expulsado de la Iglesia Católica, no era un anatema. Después de 1563, después del canon que fue definido en los sínodos que yo mencioné, después de que este canon es declarado dogma de fe por el Concilio de Trento, un concilio ecuménico, cualquier católico que niegue porque cualquiera de los 73 libros es inspirado es un anatema y está excomulgado y está fuera de la Iglesia Católica. Usted mencionó al cardenal Cayetano. El cardenal Cayetano no aceptaba ciertos libros, pero es que la Iglesia Católica no lo obligaba a aceptarlos, porque el comentario que hizo el cardenal Cayetano fue antes de la resolución dogmática del Concilio de Trento, algo que ustedes conocen, Cárcamo. El Concilio de Trento lo declaró dogma de fe. Antes ya estaba definido, pero no era dogma de fe. Dogma de fe significa que nadie puede dudar de que cualquiera de esos libros es inspirado, porque si no está fuera de la Iglesia Católica. El cardenal Cayetano no podía dudar, sí, porque él esta duda la expresó antes de que el canon fuera declarado dogma de fe. Y antes de que una doctrina sea declarada dogma de fe, la Iglesia Católica no expulsa a nadie por no creerla. Antes del año 649, la Iglesia Católica ya enseñaba que María era virgen perpetua, pero si alguien negaba que María era virgen perpetua, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción, no creía. La Iglesia Católica lo declaró hereje, lo expulsó, no lo expulsó porque aunque ya era doctrina, la Iglesia no lo había dogmatizado. Después de 1870, si alguien dice que María no es virgen inmaculada, es un hereje, pero Santo Tomás de Aquino no era un hereje porque no era dogma de fe, era doctrina, pero no era dogma de fe. Lo mismo el canon ya estaba definido, pero la Iglesia Católica no lo había declarado dogma de fe. Por lo tanto, no importaba lo que dijera cualquier cardenal, cualquier obispo, porque cualquiera podía pensar, este libro, no creo que ese libro inspirado, pero nosotros no nos basamos en lo que dice un cardenal, un obispo por allá, un sacerdote por allá. El concilio es el que toma la decisión. Dígame, ¿qué concilio protestante definió la Biblia de 66 libros, señor José Cárcamo? Tiene usted 5 minutos para decirme eso. Aprovecha, que está con el refutado. Adelante, moderador. Muy bien, vamos a la segunda contrarrefutación y parte final del debate. Tiene 5 minutos el señor Cárcamo para la segunda contrarrefutación. Adelante. Bueno, voy a tratar de hablar porque tengo mucho eco. Tengo problema ahorita con el sonido. Bueno, Marroper Calvo dijo que el concilio de Hipona y Cartago Romano no son obligatorios, ¿verdad? Gracias. Sino que fue hasta Trento bajo maldición, ¿verdad? Gracias, Marroper Calvo. Fue por eso que el cardenal Cayetano y otros papas que no aceptaron, otros teólogos no aceptaron esos libros. Entonces no se definió totalmente, una forma así, digamos, bajo maldición, ¿verdad? Entonces, el concilio de Hipona y Cartago y Roma no son obligatorios, sino que fue hasta el concilio de Trento bajo maldición, ¿verdad? Gracias por entregar el debate. No se había definido el canon, sino hasta Trento de una forma obligatoria, ¿verdad? Porque puso el ejemplo de Inmaculada Concepción de María, que si se podía negar, ¿verdad? Sino que fue hasta determinado concilio, bajo maldición, bajo anatema, ¿verdad? Gracias, Marroper Calvo, ¿verdad? Entonces, él me cita de Brooks. Entonces, él se está basando en la autoridad de un erudito protestante. Entonces, yo me voy a basar en Neil Leifold, cuando dice, comprendamos cómo se formó la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, estos libros nunca fueron incluidos en el canon hebreo del Antiguo Testamento, dice esta obra. Josefo debe recordarse, expresamente limitó el canon hebreo a 22 libros, que son el equivalente exacto de los 39 libros del nuestro Antiguo Testamento. Josefo sabía que estos otros escritos judíos hasta ese tiempo, pero él consideró que no tenía igualdad de autoridad que las obras canónicas. Número 2, estos libros, hasta donde llega la evidencia, nunca fueron aceptados como canónicos por Jesús y por sus apóstoles. En el capítulo 3 seguimos que en el Antiguo Testamento, que Jesús conocía en nuestro Antiguo Testamento actual, o sea, él hizo referencia al Antiguo Testamento actual que tenemos nosotros los protestantes. El Antiguo Testamento es el mismo que mencionó Cristo, por ejemplo, en Mateo 23:35, que menciona de Génesis a Segunda de Crónica.
Los apóstoles en su predicación mencionaron muchos eventos del Antiguo Testamento, pero nunca se refirieron a algún incidente o personaje de los apócrifos, dice. 3. Estos libros nunca fueron aceptados como escritura por escritores judíos del siglo I, tales como Filón, que es de Alejandría. Filón era de Alejandría, pero en sus obras nunca mencionó los apócrifos, como Filón y Fosdefo. Fue el concilio judío en año en 90 después de Cristo, por escritores cristianos tan eminentes como Orígenes y Jerónimo, ¿verdad? Siguieron el canon de Palestina. Alrededor del 400 después de Cristo, Jerónimo, el gran erudito, cuya traducción de la Vulgata sigue como base de la Iglesia Católica Romana Oficial, sostenía fuertemente que estos libros eran apócrifos y no debían ser incluidos en el canon de las Escrituras. 4. Estos libros no evidencian cualidad intrínseca de inspiración, ¿verdad? Grandes porciones de estos libros obviamente son leyendas y ficción. A menudo contienen errores históricos cronológicos. En Judí, por ejemplo, Holofernes es descrito como general de Nabucodonosor que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Realmente Holofernes fue un general persa y por supuesto Nabucodonosor era rey de Babilonia, en Babilonia. O sea, hay inexactitudes históricas se parecían en otros libros apócrifos. Primero en Macabeo incluye laxos históricos. Segundo, Macabeo ciertamente no es escritura confiable. Tobí y Judí registran cantidad de errores. Pero el problema con algunos libros apócrifos es que abundan en hazañas exageradas, en historias fantásticas, simplemente pura ficción. 5. Estos libros han estado envueltos en incertidumbre continua, o sea, han sido rechazados por muchos teólogos y papas a través de los siglos, hasta el Concilio de Trento, cuando fue obligatorio, como dice Marro Percalvo. O sea, que estos hombres no se sintieron obligados a aceptar estos libros, tal como se determinó en Hipona, Cartago y Roma, sino que fue hasta Trento. Eso es lo que dijo Marro Percalvo, ¿verdad? Bajo anatema, ¿verdad? O sea, ellos podían rechazarlo o aceptarlo. Eso es lo que dijo. 6. Estos libros no pueden ser mantenidos sobre la base de una evidencia, pues la Iglesia en Inglaterra da a los apócrifos un estatuto semicanónico, pueden ser leídos en culto público para, por ejemplo, de vida y instrucción de costumbre, pero no para establecer doctrina alguna. Entonces, según lo que dice Marro Percalvo, el Concilio de Hipona, Cartago y Roma no son obligatorios a aceptarlo, ¿verdad? Sino que fue hasta el Concilio de Trento bajo maldición, bajo anatema. Y lo vemos, por ejemplo, en el canon de la Biblia etíope, que tiene 89 libros, en el canon ortodoxo también, que tiene como alrededor de 82 libros, y la Biblia católica romana, la Biblia latina, que tiene 73, ¿verdad? Y el canon de la Biblia protestante, que tiene limitado, ¿ves? Equivale a los 22 libros que utilizan los judíos. Creo que con esto es suficiente. Tengo problemas con el internet. Tengo mucho eco. Tiempo. Muy bien. Hermano Cárcamo, apague su micrófono y vamos a los 5 minutos de contrarrefutación 2 del hermano Max Rupert, apologista de la Iglesia Católica Romana, y última parte del debate. A partir de ahora tiene 5 minutos. Bueno, empiezo ya. Bueno, señor José Cárcamo, usted está dando puras patadas de lado. Creo que por eso apaga la cámara, porque está nervioso. Claro, no va a estar nervioso, usted va a tener conmigo. Otra vez, señor Cárcamo, usted no sabe lo que es definición de canon y no sabe lo que es Max, permíteme. Max, Cárcamo, apaga tu micrófono. Sí, apague el micrófono, señor. Póngame otra vez desde el principio, por favor, minutos. Sí, claro, claro. Sí, que el señor apague su micrófono. Hermano Cárcamo, por eso tengo problemas, tengo congelada la pantalla. Tengo problemas para apagar y encender la cámara. Bueno, entonces trate de no hacer ruido, porque me desconcentra. Bueno, voy a tratar. Si no puedo apagar el micrófono, entonces que trate de no tirar cosas al piso, porque me desconcentra. Bueno, a partir de ahora, 5 minutos. Max. Bueno, lo que voy a hacer es que me voy a salir y voy a volver a integrarme. Bueno, dice que se va a salir, va a entrar otra vez. Vamos a esperarlo entonces. Sí, porque así, bueno, voy a salirme. Para mientras, 5 minutos, dale. No, cuando usted regrese, gracias. No, cuando usted regrese, gracias. Max, ¿puedes argumentar tus 5 minutos? No, está bien. Voy a tratar de no poner atención a ese ruido que está haciendo. Bueno, sigo adelante. Bueno, señor José Cárcamo, refutado nuevamente. Concilio de Trento, decreto sobre la aceptación de los sagrados libros y tradiciones. Dessinger 1501. En tiempo del concilio se puso en duda repetidas veces la canonicidad
de los libros deuterocanónicos y algunos libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, creyó deber suyo escribir adjunto a este decreto un índice de los libros sagrados, escuchen, para que a nadie se le pueda ocurrir la duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. El concilio de Trento está diciendo que él recibió esos libros, no está diciendo que los definió. El concilio de Trento no definió ningún canon, lo declaró dogma de fe, que es otra cosa. El señor Cárcamo no sabe lo que es dogma de fe, yo se lo expliqué, pero lo tengo que explicar como si fuera un niño. No definió ningún canon, el canon ya fue definido, lo que hizo fue declarar dogma de fe. El micrófono, por favor, moderadora, mi tiempo, pare mi tiempo, por favor, detenga. Ok, ya paré el tiempo. No es correcto que siga argumentando si el señor no está aquí. Después no quiero que después diga que le estoy haciendo trampa, que yo estoy argumentando cuando él no está aquí. Entonces mejor espera que el señor regrese otra vez. Exacto, Max. Sí, regalémosle una esperita, por favor, mientras él se vuelve a comunicar. Ya estoy aquí pendiente para aceptarle la entrada. Listo, me parece muy tu caballerosidad de esperar a que él regrese y no hablar mientras él no está. Aló, moderador, ¿está ahí? Moderador. Sí, aquí estoy. Dime. Sí, ¿qué pasó que no estás, no te ves ahí? Ah, bueno, es que el señor Carlos Patiño te puso en pantalla completa. No, es bueno que aparezca, porque no queremos que la gente piense que el debate ya acabó. Entonces, mejor que enciende la cámara, porque la gente puede darle la impresión que el debate se acabó y no se acabó todavía. ¿Pueden llamar a este señor, por favor, a ver qué está pasando? Porque me extraña, porque él dice que la internet no le funciona, pero se escucha la voz de él, claro. Y pues dice que no puede apagar su micrófono. Eso está muy extraño. Yo creo que el señor está nervioso, no sé qué es lo que le pasa. Bueno, muchas interrupciones. Ya está de regreso ya. No, yo sí creo que tiene fallas de conexión, Max, porque mira, da bastante vuelta y da espera para conexión y eso siempre es de una. Esperemos a ver para que continúe, listo. Sí, ahí está. Sigue con el Bueno, debate. entonces a partir de ahora el señor Max Rupert tiene 5 minutos. Ok, un segundito. Cuando yo diga ya, empiezo. Bueno, empieza. Sí, empiezo. Bueno, señor, el señor puede hablar de Flavio Josefo, señor, yo esto lo refuté con eso. Flavio Josefo no menciona ningún catálogo. Usted no sabe lo que es un canon, que si yo lo leí en el diccionario de la Real Academia Española, parece que usted no leí nunca el diccionario. Ahí lo dice, un canon es un catálogo, es una lista de libros inspirados. Flavio Josefo no mencionó ningún catálogo, solamente dijo son 22. ¿22 qué? Mencionó la lista de los libros, mencionó cuáles eran. Solamente, ¿usted cree que no tengo los escritos de Flavio Josefo? Los tengo. Escribió como 3, 4. No está.
Entonces él no escribió ningún canon, Fray Josefo, refutado. Y usted vuelve a repetir y repetir lo mismo. Oye, está quedando mal. ¿Jesús mencionó algún canon, señor? O dice José como, Max, Jesucristo no mencionó los apócrifos, que no son apócrifos, señor, son deuterocanónicos. Son deuterocanónicos porque estaban en sus Biblias, primeras Biblias protestantes, que ustedes se los sacaron a las Biblias en 1827. No fue la Iglesia Católica la que se los agregó, ustedes se los sacaron. Y por cierto, usted mismo se puso la soga al cuello cuando dijo, yo la Biblia del oso no la acepto, la que yo acepto es la de Cipriano Olera, la Biblia de Cántaro, esa sí es la verdadera, no me diga. Entonces quiere decir que usted, si está en la Biblia verdadera, entonces usted, bienvenido al catolicismo, usted acaba de aceptar como inspirados los libros deuterocanónicos, porque esos libros se encuentran en esta Biblia, en la Biblia de Cipriano Olera, en la Biblia del Cántaro de 1602. Usted ya perdió este debate, ya me lo entregó. Bueno, desde el principio lo perdió y me lo entregó en bandeja de plata. Después se ve nervioso, pagando la cámara, que no puede, el micrófono que no le funciona, que no sé qué, haciendo ruido, saliéndose de la transmisión. Bueno, puros nervios. Pues yo entiendo que está nervioso, es comprensible. Tómase una tacita de té. Una tacita de té lo va a calmar, lo va a tranquilizar. Ya, mira, yo sé que usted está nervioso. Respire profundo, haga esto, mira. Déjalo ir, ya. Tranquilízate, sé que está nerviosito, pero no te preocupes, esas cosas pasan cuando se debate con un apologista católico, por lo general, con personas como usted están nerviosas, pero eso es normal. Tranquilícese, todo va a estar bien. Hermano, bueno, adelante. Limítese a los argumentos, por favor. Sí. Sigo adelante, gracias. Sigo adelante, bueno. Pero señor, usted dice, Max no mencionó, Jesucristo no mencionó ningún libro deuterocanónico, no me diga. Jesucristo no mencionó el libro de Esther, Jesucristo no mencionó Proverbios, Jesucristo no mencionó Cantar de los Cantares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esos libros de la Biblia y los vamos a votar. Entonces, si los libros deuterocanónicos no son inspirados porque Jesús no los citó directamente, entonces esos otros libros tampoco son inspirados por Dios porque Jesucristo no los menciona. Ninguno de los apóstoles menciona el libro de Esther ni Cantar de los Cantares. Cójale de su Biblia y bótalos a la basura. ¿Se da cuenta cómo sus argumentos son tan pobres, señor? Yo pensé que usted estaba más preparado para llegar a este debate. Realmente da vergüenza y pena ajena. Completamente refutado y con eruditos. Usted no sabe lo que es un dogma. Un dogma significa que una doctrina no se puede, la persona que niega una doctrina específica está fuera de la Iglesia Católica. Antes del Concilio de Trento y el canon ya se definió en el año 390. Me avisa cuando me falta un minuto, moderador. El canon se definió en el año 382 en el Sínodo de Roma, ratificado en el Sínodo de Hipona en el 393, en el Tercer Concilio de Cartago en el año 397, en el Cuarto Concilio de Cartago en el año 419. Ya se definió el canon. Y lo que hizo Trento fue declarar dogma de fe, no lo definió. Y le leí las actas del Concilio de Trento, donde dice que esos libros fueron recibidos. Ahí no dice que fueron definidos, fueron recibidos. Yo tengo los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Usted solamente se ha dedicado a leer, pero usted no puede refutarme absolutamente nada. Un minuto. Perdón, un minuto, gracias. No vino preparado para este debate. La próxima vez que debata conmigo tiene que prepararse, señor. Porque realmente sus argumentos fueron completamente absurdos y ridículos, señor. Así que le tengo una pregunta muy interesante para el final del debate. Espero que la conteste porque usted no la pudo contestar. Así que ha sido completamente refutado por la bendita palabra de Dios y por sus propios eruditos protestantes y por el diccionario de la Real Academia Española. Refutado. Adelante, moderador. Ya terminé. Muy bien, vamos a la parte de las preguntas. Son una pregunta. Prepare su pregunta el hermano Max Rupert y prepare su pregunta el hermano Cárcamo. Tienen 1 minuto para formular la pregunta, 3 para contestarla y 2 para refutarla. Empieza el hermano Cárcamo con su primer pregunta. Bueno, después del ataque a la persona que hace más Rupert Calvo, voy a hacer la preguntita, pues. Mira, no Rupert Calvo. El Concilio de Hipona, el Concilio de Cartago, el Concilio de Roma son obligatorios para todos los cristianos. Esa es la pregunta. Muy bien. Me perdonan, es que aquí está lloviendo y no escucho muy bien. Esa es su pregunta, hermano. Sí, el Concilio de Hipona, Cartago Romano es obligatorio. Tiene a partir de ahora 3 minutos para responderla el hermano Max Rupert. Hermano, tiene apagado su micrófono, hermano Max.
Hermano Max tiene apagado su micrófono. Oh, perdón. Sí, tú me dices, ahorita me pide el tiempo. Ya, empiezo ya. En primer lugar, me siento muy decepcionado con usted, porque pensaba que me iba a hacer una pregunta difícil. Esa pregunta está muy fácil. No me gustan las preguntas fáciles, me gustan las preguntas difíciles que me hagan pensar. Esa pregunta es facilísima. Así le voy a contestar. En primer lugar, las decisiones de esos concilios son vinculantes a los católicos, no a los protestantes. Un protestante se va a ir al infierno porque no cree que el libro de Eclesiástico es inspirado por Dios. No, no se va a ir al infierno, ¿no? Un católico sí se va al infierno si no cree que ese libro es inspirado por Dios. Es anatema, está maldito. Porque la iglesia es clara, la iglesia lo dice. Por lo tanto, pues, contestando su pregunta facilísima, muy fácil, no, las resoluciones de los concilios no son vinculantes a todos los cristianos, porque los protestantes también son cristianos, son vinculantes a nosotros los católicos. Por ejemplo, a no ser que si José Cárcamo es evangelizado y José Cárcamo no quiere creer, José Cárcamo se va al infierno porque fue evangelizado. Pero por general, una persona que nace, se cría en el protestantismo y no quiere creer que los libros deuterocanónicos son inspirados, no se va a ir al infierno, no se van a ir al infierno. Pero si un católico rechaza los libros deuterocanónicos y se muere así, se va a ir al infierno, porque la iglesia es clara, el Concilio de Trento es completamente claro, es algo que no se puede negar. Ahora vuelvo y repito por cuarta vez, que no sé cuántas veces, aunque idioma quiere que se lo explique. El Concilio de Trento no definió ningún canon bíblico, punto. Ya fue definido en el año 382 y ratificado en 3 concilios o en 3 sínodos regionales, como usted le quiera llamar, definido. El mismo Concilio de Trento está diciendo, y yo lo leí, lo que pasa es que usted le entra por un oído y le sale por otro, está diciendo que quien no acepta estos libros recibidos, ahí está, el mismo Concilio de Trento está diciendo que los recibió, no está diciendo que los definió, los recibió. ¿De quién los recibió? Pues de los sínodos anteriores, lo recibió. Del de Hipona, de los 2 de Cartago, del sínodo de Roma, de esos sínodos recibió el Concilio de Trento, ese canon. Y ese canon ya definido lo declaró dogma de fe. ¿Qué significa dogma de fe? Que si un católico niega que esos libros, me queda un minuto, que eso, perdón, ya terminé. Adelante. Me había pasado. Adelante, moderador. Muy bien, tiene 2 minutos para refutar la respuesta el hermano Cárcamo a partir de ahora. Bueno, del momento que... Perdón. Aquí tú te equivocaste, moderador. Yo tengo 3 minutos para responder y él 2 minutos de contrarrespuesta, así que me falta un minuto. Sí, 2 minutos. Un minuto para preguntar, 3 para responder y 2 de contrarrespuesta, así que me falta un minuto. Sí, bueno. Entonces el señor Cárcamo tiene 2 minutos para de contrarrespuesta. La contrarrespuesta es 2 minutos y la respuesta me preguntó, ¿verdad? Yo le respondí, me queda 1 minuto más. Sí, ok, así que empieza mi minuto, sí, cuando usted diga. Sí. Bueno, entonces... Ok, empiezo ya. Señor José Cárcamo, usted no sabe qué es un dogma de fe. Los dogmas de fe no es una creación de una nueva doctrina. ¿Acaso que la Iglesia Católica, la doctrina sobre la virginidad perpetua de María empezó en el año 649, no? Desde el primer siglo, la Iglesia Católica le creó dogma de fe. La Inmaculada Concepción, esa doctrina, ¿acaso que empezó en el año 1870 con el Papa Pío IX? No, le dije que tengo documentos de la Iglesia Católica que hablan de la Inmaculada Concepción. Lo que hizo fue declarar dogma de fe. Que el canon bíblico fue definido en el Concilio de Trento entre el año 1563 y 1560. No, ya el canon estaba definido. Lo que hizo el Concilio de Trento es declararlo dogma de fe. Cualquier católico que niegue que cualquiera de los 73 libros no es inspirado es un hereje, está fuera de la Iglesia Católica, es un sectario, está fuera. 3 patadas por el trasero, está fuera de la Iglesia. Pero si un protestante se crió en el protestantismo y niega que sea inspirado, no es anatema. Por eso es vinculante al catolicismo, no al protestantismo. Esa es mi respuesta. Adelante. Bueno, a partir de ahora tiene 2 minutos el hermano Cárcamo para contrarrefutar. Bueno, Marroper, tanto hablar, y si le hice una pregunta, ¿era obligatorio? Solamente era decir no, sí, o intermedio. O sea, él explicó muy bien. Concilio de Hipona, Cartago, Roma, dice, se hicieron, ¿verdad? Pero dice que en Trento fue como bajo maldición, o sea, obligándolo, bajo coacción, porque simplemente los antiguos teólogos, algunos papas, negaron esos libros, ¿verdad? A partir del siglo IV, después lo negaron, siguieron negándolo. Antes lo negaron, los mismos se llamaban padres de la iglesia, y después lo negaron después de los concilios de Hipona, Cartago y Roma, y fue en Trento donde fue bajo coacción, obligatorio, que tenían que creer todo.
del momento que hiciste esa afirmación, Rupert Calvo, se derrumbó todo, se te derrumbó la falacia, pues, se te derrumbó totalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos lo que dicen los judíos, de Romanos 3, 1 y 2, de dar la autoridad a Dios a los judíos, a ellos se les depositó la palabra de Dios, ¿verdad? Y Cristo hizo hizo mención a ese canon de Palestina, no el canon de Alejandría, ¿verdad? Yo creo que eso es suficiente. Muy bien, ahí va a dejar su respuesta, hermano. Sí, hasta ahí, ya es suficiente. Hasta ahí, bueno, le quedaba como un minuto. Bueno, a partir de ahora tiene un minuto el hermano Max Rupert para formular su pregunta. Señor José Cárcamo, mencióneme una Biblia protestante de 66 libros de antes del siglo IV. Siglo IV comienza en el año 300 y finaliza en el año 400. Antes del siglo IV, del siglo III, siglo I, un canon, una Biblia protestante que contenga los actuales 66 libros que tiene su Biblia mutilada. Y quiero pruebas, documentos, no opiniones personales. No, si es que había una, porque a mí me dijeron, no, pruebas ahorita mismo. Esa es la pregunta, adelante. Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos el hermano José Cárcamo para contestar a la pregunta del hermano Max Rupert. Bueno, yo creo que estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? ¿En qué está mezclando, Rupert Calvo? Yo no estoy debatiendo el Nuevo Testamento. El canon Nuevo Testamento fue poco a poco, paulatino, ¿verdad? Y hay evidencia que ya estaban utilizando la mayoría del Nuevo Testamento, por ejemplo, en las obras de Irineo de León, ¿verdad? Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. Y hay un canon de Palestina, que la misma Enciclopedia Católica admite que hubo un canon de Palestina y un canon de Alejandría. La misma Enciclopedia Católica lo dice. Y Jesucristo hace mención de ese canon, ¿verdad? Vamos a ver, él una vez habló del tiempo, de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario, citando Lucas 11:51, Mateo 23:35, refiriéndose de esta manera a los mártires del Antiguo Testamento. El primer mártir del Antiguo Testamento, por supuesto, fue Abel, y el último mártir fue Zacarías, con 2 Crónicas 24, 20 y 21. Debemos mantener en mente que el orden judío del Antiguo Testamento difiere del nuestro y que Crónica estaba colocado al final de la Biblia hebrea. Ese es el canon, ¿verdad? Génesis, la 2 Crónicas, ese es el canon de Palestina, ¿verdad? Yo no sé qué estás haciendo. Mencioname una Biblia de 66 libros de... No estoy discutiendo aquí en el Nuevo Testamento, mijo. Te equivocaste de pregunta, te equivocaste. Y si mencionamos Biblias antiguas, bueno, tenemos la Biblia de Pechita del siglo II, empezó a compilarse, ¿verdad? Y empezó con el Antiguo Testamento. Ahora, a la Pechita se le fueron añadiendo los libros deuterocanónicos o apócrifos poco a poco, después se le fueron quitando, porque la misma Biblia, los mismos traductores dicen eso, ¿verdad? En los prólogos de la Biblia Pechita, por ejemplo, que se trabó en México, en su prólogo dice que esos libros fueron quitándose poco a poco y se fueron añadiendo poco a poco, pero al final se le fueron quitando, ¿verdad? Creo que es suficiente con eso. Bien, hasta ahí su respuesta. Bueno, ahora tiene 2 minutos para refutar esa respuesta el hermano Max Rupert Calvo, a partir de ahora. Bueno, señor José Cárcamo, usted ya entregó el debate, ya se puso la soga del cuello y ya se colgó, ya. Usted acaba de reconocer en este debate y no se dio cuenta que la Biblia Pechita contenía los libros deuteronómicos y se le fueron quitando, dice, poco a poco. Se le fueron quitando. Sí, lo mismo que hicieron ustedes con la Biblia protestante, que le quitaron los 7 libros deuteronómicos en el 1827. Entonces no fue que fueron añadidos a la Biblia Pechita, le fueron quitados, ya estaban desde el principio en esa Biblia. Ya usted ya entregó el debate. Si usted ni se dio ni cuenta, claro, no es tan nerviosa como usted. Eclesiástico, primer Biblia protestante de Casiodoro de Reina, 1569, los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica. Entregó el debate también cuando dijo que no, yo a esa Biblia no la acepto, la que acepto es esta, la Biblia de Cipriano Valera de 1602, la acepta, entonces tiene que aceptar los libros deuterocanónicos, ya que todos están en esta Biblia.
Por eso yo digo que el Señor, usted ya entregó el debate desde el principio. Qué barbaridad. Dice, no, Jesucristo habló del canon, porque habló de la sangre de Abel y de la sangre de Zacarías. ¿Qué tiene que ver la sangre de Abel y la sangre de Zacarías con el canon? Un minuto. ¿Qué tiene que ver con el canon? Jesucristo dijo, los libros inspirados por Dios son tantos. Jesucristo dio una lista de libros inspirados por Dios, Señor. No dio una lista. Los apóstoles, San Pablo dio una lista de cuáles son los libros que eran inspirados por Dios. Dime una cosa, la Biblia misma contiene dentro de ella una lista oficial de cuáles libros son inspirados. El canon bíblico se encuentra en las escrituras, no, fue definido por el concilio católico. Hay un concilio protestante que haya definido su Biblia, así que ha sido completamente refutado en este debate por la palabra de Dios. Lo siento mucho. Muy bien, vamos al minuto de despedida. Moderador, y me quitaste 20 segundos. ¿Cuánto? Me quitaste 20 segundos, pero déjalo así. 20 segundos. Bueno, disculpa. Bueno, vamos a un minuto de despedida. Ya saben que ahorita no pueden argumentar nada, solo es para despedirse. Tiene un minuto el hermano Cárcamo. Bueno, este es todo por el momento. Ahí la gente saque sus conclusiones. Tuve problemas con internet porque está lloviendo por estos lados. Gracias por todo. Muy bien, tiene un minuto para despedirse el hermano apologista de la Iglesia Católica Romana, Max Rupercal Calvo. Bueno, empiezo ya. Bueno, queridos hermanos, bueno, esto ha sido todo. Espero que el debate les haya gustado. A mí me ha encantado este debate, me ha encantado. Y espero que a ustedes también. Y que cada quien pues saque sus conclusiones y saque lo mejor, el mejor aprendizaje que pueda sacar de este debate para ustedes. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, y gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de entrar a sus casas a través de este debate. También gracias al oponente por presentarse. Gracias también al moderador por haber moderado de manera tan imparcial y neutral. Y se despide desde la ciudad de Nueva York el apologista católico Max Rupercal Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga y les acompañe siempre. Muy buenas tardes desde la capital del mundo, desde Nueva York. Muy bien, gracias a los dos por el respeto mutuo y por respetar los tiempos. Y les saluda el biblista Kidariel, obispo del movimiento Milicia Metodista. Un placer haber moderado este debate y será hasta la próxima en su canal Apologética Defiende tu Fe, canal neutral. Un placer. De manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él.